Saludo nuevamente a todas y todos en este 71º testimonio a título personal y 20ª entrevista de esta serie de programas denominados Conversando con los expertos sobre la pandemia de COVID-19. Hoy nos da mucho gusto recibir en este espacio al general de división José Luis Ojeda Delgado, cardiólogo conocido y reconocido en México y en el mundo. El general José Luis Ojeda es originario de Iguala, Guerrero, egresado como médico cirujano de la Escuela Médico Militar, especialista en medicina interna por el Hospital Central Militar, donde además fue jefe de residentes. Él es cardiólogo clínico y cardiólogo intervencionista, egresado del Instituto Nacional de Cardiología y maestro en salud pública. Además, tiene posgrados en Europa, en el Hospital Ramón y Cajal en Madrid, España, y en los Estados Unidos, en el Texas Heart Institute, en la Unidad de Cuidados Cardiovasculares y Cardiología Intervencionista. En su carrera como médico militar, ha estado en todos los escalones de su jerarquía, desde mayor, médico cirujano, como egresado de la Escuela Médico Militar, hasta general de división. Es maestro en Seguridad Nacional, egresado del Colegio de la Defensa Nacional, y su último cargo como activo en la Sedena fue nada más y nada menos que el director general de Sanidad Militar. Actualmente se encuentra en retiro de las Fuerzas Armadas y es el director de la División Cardiovascular de los hospitales ABC, tanto del Campus Observatorio y Santa Fe en la Ciudad de México. General Ojeda, te doy la bienvenida a este espacio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Jorge Guerrero, por tu invitación. Felicitarte por ese un gran esfuerzo, hacer una convocatoria con este tema tan terrible que es la pandemia, con tantos amigos que tienes, tantos reconocimientos, una gente tan prestigiada, Jorge. La verdad, para mí un honor estar, pues, dando opiniones, un testimonio de lo que vivimos con esta pandemia. Todos la estamos sufriendo en el mundo. Muchas gracias. Pues otra vez, muchas gracias por estar en este espacio que, como tú dices, pues muchos expertos, pero sobre todo muchos amigos, como es tu caso. Y en este sentido de los expertos que han estado, pues todos han estado en relaciones con sus habilidades y con sus competencias y nos dan pues sus reflexiones sobre esta pandemia, como tú bien lo dices, que ha cambiado al mundo. Así que cuando en tu caso vemos tu experiencia laboral y profesional, no solamente como médico, sino también como militar, pues por supuesto los comentarios van a ser más que interesantes. Y además te agradezco en lo particular esta fecha, porque es el mes de septiembre y en tu caso son dos fechas muy importantes en este mes. Primero, el 29 de septiembre es el Día Mundial del Corazón, entonces como cardiólogo pues es muy importante la fecha, porque además la Organización Mundial de la Salud pues la creó para darle una gran visibilidad masivamente a estas enfermedades cardiovasculares, para su prevención, para su control, para su tratamiento. Y por otro lado, este mes de septiembre, el denominado mes de la patria, pues está tatuado en todos los mexicanos, ya que se conmemora la independencia de México, pero sobre todo el significado que tiene ser un estado libre y soberano. Así que si me lo permites, iniciaré por el último tema. Es un hecho que el ejército mexicano en nuestro país se ha caracterizado por ser un ejército de ayuda. Se encarga, entre otras cosas, de la defensa del territorio, de la soberanía nacional y además algo que valora muchísimo la ciudadanía, la de garantizar la seguridad interior y de instrumentar el plan de N3, el plan de auxilio a la población civil en casos de desastres. Y en esta pandemia general, como dice el himno nacional, nos invadió un extraño enemigo, solamente que en esta ocasión disfrazado de enfermedad emergente y como en las guerras, ha causado muchas pérdidas humanas que suman más de 271,000 muertes de manera directa en México, y esto sucede más que en muchas guerras. Así que en este sentido, y aprovechando tu expertise como maestro en seguridad nacional, como maestro en salud pública, y por haber dirigido la sanidad militar en nuestro país, ¿cuál es el papel de las Fuerzas Armadas en situaciones de emergencia, pero particularmente cuando esta es provocada por una pandemia que, como vimos, ha cambiado a México y el mundo? ¿Cuál es tu reflexión general? Pues muchas gracias, doctor Jorge Guerrero. La reflexión es una reflexión muy amplia, casi de toda la vida. Es muy interesante recordar en nuestra historia, como tú dijiste, en este mes patrio, el Día Mundial del Corazón, que nuestras Fuerzas Armadas provienen del pueblo de México, no solo por su nacimiento, sino que vienen de una gran revolución social de 1910 y que se desarrolló continuamente
en la mentalidad de los mexicanos como unas fuerzas armadas de ayuda social, principalmente. No somos un ejército de invasión, somos un ejército efectivamente de defensa y está constituido también por la Secretaría de Defensa Nacional, nuestra gloriosa Fuerza Aérea Mexicana, y nuestros hermanos en este quehacer militar, pues son la Marina Armada de México, la Secretaría de Marina y Armada de México. De tal manera que nuestra labor tiene una función social predominante y no fue hasta que hubo con esas características tan bellas de nuestro país y geográficas, con huracanes, terremotos, incendios, hubo una inundación por un huracán en 1965 en el estado de Veracruz, en el río Pánuco, que desafortunadamente pues hubo mucha victimización, inundaciones de casas, pérdida de bienes, y se implementó por primera vez el plan DN3, que los planes DN son planes de defensa nacional. Ante cualquier de cualquier enemigo, como tú dijiste, y como dejaste mencionar que termina la estrofa, y un soldado en cada hijo te dio. Dice el himno nacional, que luego se nos olvida, que todos debemos de participar. Y ese es el sentido, entiendo, de la oportunidad que me das de hablar, de platicar con tu auditorio, contigo sobre todo, pues de que todos debemos de participar. Todos debemos de participar y así son las Fuerzas Armadas, así es concretamente la Secretaría de Defensa Nacional y es lo que uno aprendió desde la familia, ¿no? Desde nuestra alma mater, la familia, la Escuela Médico Militar, el binomio Escuela Hospital Central Militar y nuestra institución que es la Secretaría de la Defensa Nacional. Ahora sí que, como tú bien dijiste, nos tatuó, ¿no?, un ADN de servir al país, de servir a México concretamente, ¿no? Entonces, nuestras Fuerzas Armadas son unas fuerzas de paz, unas fuerzas que tienen varias misiones constitucionales, como bien dijiste, la integridad y soberanía de nuestro país, así como también ayudar a la población civil en casos de desastre y también en necesidades públicas. De tal manera que, como recordamos en este sentido, pues vivimos en un país libre y un país democrático, un gran país que se gobierna por tres poderes, el ejecutivo, legislativo y judicial, de tal manera que nuestro comandante supremo pues es el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, que fue el que ante la situación tan grave de la pandemia mundial y ya nacional a principios del año pasado, ¿verdad? Ordenó el plan DN3E y así se estableció por la Secretaría de Defensa Nacional. En ese sentido, la Secretaría de Defensa Nacional, al establecer el plan DN3E, pues el plan DN3E es un instrumento operativo que tiene nuestra Fuerza Armada, la Secretaría de Defensa Nacional, donde su misión es optimizar todos los recursos que le da a la nación, tanto humano como material, para poder implementar en todo el país, como fue el caso, instalaciones, materiales, personal, operaciones, procedimientos, procesos que lleven a cabo salvar el mayor número de vidas en lo posible, en este caso por el COVID-19, con los mejores recursos a su alcance. Y así se establecieron en todo el país más de 150 centros del Plan DN3 en todos los estados de las 12 regiones militares dependientes de la Sedena y se coordinaron con apoyo con las autoridades civiles, que recuerdas que los tres niveles de autoridades, el federal, el estatal y el local, sin dejar de tomar en cuenta ninguno de los tres niveles de autoridad, se coordinaron con las autoridades de gobierno, pero también con las empresas, con todas las organizaciones civiles y también pues lo que es el factor social que es nuestro pueblo de México. Como bien mencionaste, las Fuerzas Armadas hacen toda una labor en beneficio del país que es afortunadamente reconocida, pero también vuelvo a insistir, tenemos todos que participar, no dejar nada más a las organizaciones gubernamentales y empresariales, sino todos tenemos que participar para enfrentar esa terrible pandemia del COVID-19. Finalmente, lo que se logró y con gran satisfacción se ha difundido a través de los diferentes medios del gobierno y de la Secretaría de Defensa Nacional que se pudieron crear también almacenes, hospitales de campaña, se abrieron temporalmente los hospitales militares, todas las atenciones
del sector salud o de la Dirección General de Sanidad Militar que tiene la Sedena para atender al público en general, en este caso de COVID-19. Y los resultados, afortunadamente, fueron muy positivos en coordinación siempre con las autoridades de salud civiles, la Secretaría de Salud, el Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado, el ISSSTE, y el Instituto Mexicano del Seguro Social, por mencionar algunos, y los institutos de salud también. Y en ese sentido, pues todos trabajamos con una sola misión de servir a la patria. Y finalmente, lo que te quería comentar, que no solo fue eso nada más, sino que también los aspectos de transporte de vacunación, transporte de medicamentos, inclusive aerotransporte de mexicanos que estaban en el extranjero y que se quedaron varados, también los aviones de la Fuerza Aérea trajeron a nuestros paisanos y también llevaron al extranjero a turistas extranjeros que se encontraban varados en México por el COVID-19 a sus diferentes países. La misión desde las Fuerzas Armadas, pues no solo fueron esas, sino que siguieron con sus misiones constitucionales, igual de la seguridad y la integridad del país, de la nación, de su soberanía, en lo que se refiere a custodia de instalaciones estratégicas como las de Pemex, como la Comisión Federal de Electricidad, también en sus labores constitucionales del combate al cultivo de plantas que llegan a intoxicar y drogar a miles de personas en el mundo y de mexicanos, y también pues combatir a la delincuencia y enfrentarla es la gran confianza que tiene el pueblo de México en nuestras Fuerzas Armadas, doctor Jorge Guerrero. Déjame decirte que cuando mencionas cada una de las cualidades que tiene pues las Fuerzas Armadas en México, nos debe de dar a todos pues primero un gran sentimiento de orgullo y además recientemente en las mediciones que acaban de hacer de la percepción de las diversas instituciones del país, de las mejores calificadas fueron las Fuerzas Armadas, el Ejército y la Marina, y eso es porque todo el trabajo que bien acabas de mencionar, y haría énfasis en varias cosas, pero particularmente en una que ahora ha sido muy, muy importante, que es el apoyo en las vacunas, porque sin duda le han dado resguardo y le han dado también pues comunicación a todos los lugares y siempre está ahí las Fuerzas Armadas, está el Ejército Mexicano y recientemente con las lluvias, con los huracanes, como tú bien decías, con esta historia que se tiene desde el río Pánuco y desde antes en otras tragedias, pero ya particularmente como plan organizado, pues el ejército es de mucha valía y cerraría esta primera parte diciendo que efectivamente la parte del himno es y un soldado en cada hijo te dio y por eso la solidaridad debe de ser en todos los sentidos. Ahora, general, déjame pasar a la segunda parte que tiene que ver con tu expertise, que en tu caso no se puede separar, pero tiene que ver como tu experiencia como cardiólogo y también como cardiólogo intervencionista. Es un hecho, y lo hemos visto en esta pandemia, que el resto de las enfermedades no COVID, su atención médica ha sido de manera diferenciada. Recordábamos nuevamente este 29 de septiembre que la OMS le da la visibilidad a las enfermedades del corazón, pues por el gran impacto que tiene no solamente en la morbilidad, sino en la mortalidad, y sobre todo en hacer un llamado de atención para prevenirlas, y con una buena alimentación, con buenos hábitos higiénico-dietéticos, etcétera. Pero sin embargo, la pandemia nos ha hecho reflexionar a todos sobre la necesidad de tener una mejor conciencia de la salud, pero también de la no salud. Así que la pregunta es, como cardiólogo calificado y en el entorno de la pandemia, en el marco del Día Mundial del Corazón, ¿crees que la COVID-19 y la relación que tiene con las complicaciones de las personas que sufren comorbilidades, como las enfermedades del corazón, hagan que los habitantes del planeta cambiemos y nos motivemos a cuidarnos más? ¿O por el contrario? ¿Crees que el sedentarismo, la inactividad física, el mayor consumo de comida rápida y los ambientes obesogénicos que se dieron, sobre todo en el confinamiento en estos meses pasados, den un aumento de las enfermedades cardíacas? ¿Cuál sería tu reflexión? Bueno, muy interesante tu reflexión, tu pregunta también. Es en el sentido de que el Día Mundial del Corazón justo eso toma en cuenta desde el año 2000 en relación a que la enfermedad cardiovascular, también la de las enfermedades del corazón, como bien dices, arterias y venas que afectan todos los órganos, se llamó a una alerta mundial de que siendo la principal causa de muerte la enfermedad cardiovascular,
no se haya logrado disminuir en la mayoría de los países del mundo en la causa principal de muerte. Y en nuestro país, pues ni se diga, ¿verdad? No hemos podido bajarla. En los países desarrollados, efectivamente en Europa, en Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, sí hubo una disminución ligera en la mortalidad por enfermedad cardiovascular. Cuando se estableció el Día Mundial del Corazón, hubo un avance muy importante en aspectos médicos, en aspectos de prevención menos, nuevos dispositivos, los cursos de reanimación cardiopulmonar básico y avanzado, donde participaba la comunidad. En ese sentido, pues sí, hubo una disminución ligera, pero nuevamente en los últimos años del 2000, digamos llegando al 2020, 2021, volvió otra vez a surgir y con la pandemia más, como bien dices, las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la causa principal de muerte en el mundo, mucho más que el COVID. Y también en México, más que el COVID, se sigue muriendo desafortunadamente la gente de enfermedad cardiovascular. Entonces pareciera que el Día Mundial del Corazón no ha sido suficiente, a pesar de que se tratan de implementar muchas medidas. Actualmente en México, por mencionar algunas, las sociedades de cardiología, la Sociedad Mexicana de Cardiología, la Asociación Nacional de Cardiólogos de México, el Instituto Nacional de Cardiología, sin duda, el Seguro Social, los hospitales militares, tienen una campaña, este Día Mundial del Corazón, a pesar del COVID, para tratar de insistir en que todos tenemos que participar, porque no hay varita mágica, no hay un orden de un gobierno en el mundo que modifique la estadística tan mortal, porque es más mortal que el cáncer, es más mortal que las infecciones y, como mencionaba, es más mortal que el COVID. Y muy interesante lo que preguntas también por la reflexión que haces, porque la gente, pues nos quedamos en casa en el mundo, seguimos las medidas que los gobiernos nos ordenaron, por decir así, que fueron pues muy importantes y siguen siendo muy importantes, ¿verdad? El aislamiento, el cubrebocas, el quedarse en casa si no tienes otra cosa más importante que hacer o urgencia. Esto ha servido muchísimo junto con el cubrebocas para disminuir la mortalidad del COVID y sus consecuencias. Pero la comorbilidad, como tú bien dices, pues sí aumentó la obesidad, la hipertensión, los pacientes cardiovasculares están en sus casas en todo el mundo, no solo en México. La gente tiene temor a ir al hospital por el COVID, no se atiende de su enfermedad cardiovascular que ya está diagnosticada en él por los 4 factores más importantes que mencionabas. Los factores que llevan a la enfermedad cardiovascular, pues es la obesidad, la diabetes, el exceso de colesterol, la presión alta, el tabaquismo, dentro de más de 100 factores que hay, que si eres varón, que si hace antecedentes familiares, etcétera, ¿verdad? Todo eso es muy importante que en este Día Mundial del Corazón se insista en las personas, porque se ha visto que esta enfermedad empieza desde la infancia, de tal manera que tenemos que en todo el mundo y sobre todo en México tener programas desde la infancia para prevenir esta enfermedad. Y luego en la etapa de adulto joven resulta que pensamos que no tenemos nada, que somos sanos y ya la enfermedad ya la tenemos. Entonces actualmente hay sistemas no caros de diagnóstico de enfermedad en los adultos jóvenes que no tienen molestias. Y ya no se diga después de los 60 años, en las cuales pues ya nosotros sabemos que tenemos algo, porque todos tenemos algo. Después de los 60 años necesitamos irnos a revisar médicamente a nuestra institución o con el personal de salud que considere. Y ahí ocurre un fenómeno muy curioso, Jorge, porque ahí se ha visto que las personas ya después de los 60 años se insiste en todo el mundo por su personal de salud, oiga, usted controle su presión, ¿no? Deje de fumar, baje de peso, no coma tanta grasa ni azúcar. Y se ha visto que la gente no hacemos caso porque decimos, bueno, pues ya vamos a morir, ¿no? Y como ya vamos a morir, pues no importa que yo muera en la cama súbitamente y pues ya nadie se acordará, ¿no? Como dice muy bien el doctor Valentín Fuster del Hospital Mount Sinai en Nueva York, que ha tenido mucha experiencia en diferentes países con estas conductas. Y él propone, y me pareció muy interesante, que lo que le ha funcionado, imagínate en Nueva York, ¿no? Para convencerlos, le han funcionado los clubs sociales, así como Alcohólicos Anónimos, donde se junta la gente ya de edad, hipertensos, diabéticos, con exceso de colesterol, obesos, porque la razón que él les da y que ha llamado mucho a la atención y se conoce más,
la gente desarrollamos demencia después de los 60, 65 años, 70, casi los 80. Y en ese sentido, pues eso sí preocupa, que no reconozcas a tu familiar, que se te olviden las cosas, que no puedas participar en una comunicación ya ni por teléfono ni a distancia, ¿no? No puedes hacer tu actividad social en tu centro de reunión o con la misma familia, y entonces empiezas a presentar ciertos datos de demencia, de falta de participación con la comunidad, y eso es lo que impacta a la gente después de los 60 años. Y ha visto que esos son los que empiezan a controlar su presión, empiezan a tomar sus medicamentos para diabetes, para bajar el colesterol, a controlar su peso, hacer ejercicio. Y es lo que, como hemos comentado desde un principio, es la participación de todos. Si nosotros queremos que baje, como dice el Día Mundial del Corazón, con estas iniciativas, la mortalidad en el mundo por enfermedad cardiovascular y en México, pues tenemos todos que participar orientadamente desde la infancia, porque es también muy interesante. Él tiene grupos de niños en diferentes países del mundo. En México está estableciendo un programa y él se da cuenta que los niños, con esos programas que luego hay en la tele, y se salen personajes de caricatura y se les dice, oye, ¿te vas a comer las galletas? Sí, bueno, no te comas todas las galletas, cómate una sola y a la otra semana otra galleta. Entonces, los niños hay que irlos reforzando a los 2 años, a los 4 años después, hasta que llegan adolescentes. Y se ha dado cuenta que cuando llegan adolescentes o adultos jóvenes, resulta que ellos son más resistentes a las adicciones del tabaco o la droga, y controlan su peso y hacen deporte, y tienen una cultura diferente, ¿no? Para que cuando lleguen adultos jóvenes, que aunque no tengan molestias, pues no digan, no, pues estoy sano. No, necesito revisarme porque la tendencia familiar o los hábitos alimenticios no son los correctos, ¿no? Y entre todos, pues se puede, como mencionaste, el Día Mundial del Corazón, entre todos hacer esa reflexión cada año. No es que sea un solo día, ¿verdad? Sino el día de cada año, hagamos la suma de reflexiones de qué hemos hecho para mejorar nuestra situación cardiovascular. No es fácil, ¿eh? No es fácil porque tú bien sabes que los problemas de bajar de peso, de obesidad, inclusive de los gobiernos, el que puso Bush en Estados Unidos de que habría los parques públicos para que los trabajadores del gobierno fueran y hicieran ejercicio, no fue efectivo. Entonces, no entendemos hasta que hagamos conciencia todos que el Día Mundial del Corazón es para todos, no es nada más una fecha que haya que celebrar, ¿no? Entonces, es muy interesante ese aspecto. Y lo último que me decías, efectivamente, en el mundo de la gente con enfermedad cardiovascular, pues los que no tenían COVID, desafortunadamente se complicaron en su casa, llegaban en el mundo tardíamente a los servicios de urgencias, o si se moría en su casa, desafortunadamente pensaban que era COVID, y pues no, ni siquiera era COVID, era que murió de enfermedad cardiovascular porque es la causa principal de muerte en el mundo. Y los pacientes que tenían COVID, pues llegaban al hospital, pues con mucha resistencia tardíamente, y si ya tenían enfermedad cardiovascular, como tú bien sabes las estadísticas, la enfermedad cardiovascular es de los factores más importantes, desafortunadamente, para fallecer de COVID, porque es muy complicada, ¿no? Y los que llegaban al hospital por otra causa y desarrollaban un problema de COVID, pues tú, como bien revisaste con mi compañero y amigo Merino anteriormente, las complicaciones del COVID cardiovasculares, pues el COVID tiene complicaciones cardiovasculares aunque tú no tengas antecedentes ni tengas enfermedad cardiovascular. Y una de las causas de muerte de los pacientes con COVID es la enfermedad cardiovascular, aunque no la tengas, aunque llegues al hospital sin ella, el COVID, como bien instruiste en uno de tus entrevistas tan valiosas, pues es el COVID con enfermedad cardiovascular, ¿no? De tal manera que la enfermedad cardiovascular, los datos importantes es pues, que se puede prevenir, todos tenemos que ayudar, todos tenemos que evitar en nosotros mismos la enfermedad cardiovascular, y ahora más con el COVID, ¿no? Tenemos más razón y lo podemos lograr, ¿eh? Lo podemos lograr. En el mundo se ha visto muchos comentarios, reflexiones, seguramente ha leído la COVID o el COVID como la gran maestra, ¿no? Entonces, tenemos historia en México sobre todo y en el mundo, pero en México tenemos historia que nuestro pueblo, nuestro México, los mexicanos, hemos sobrevivido a situaciones peores, ¿no? Por decir así. Mi mamá tiene 105 años, es un orgullo para la familia, cuando en diferentes etapas de mi vida, decía, oye, mamá, qué mal están las cosas, ¿no? Desde que era yo estudiante, ¿no? Ya de adulto, más, y luego ya con familia, ay, mamá, qué mal están. No, no, dice, malas cosas cuando yo llegué.
Yo llegué a la capital para estudiar, donde estaba la famosa esta epidemia española, ¿no? De la gripe española, o estaba el cólera, la gente, el centro de la Ciudad de México, en las inundaciones, los cadáveres flotando ahí por el cólera, ¿no? Entonces, hemos tenido muestras de que hemos salido de esos problemas, hay que enfrentarlos, sabemos que está, todos tenemos que participar y seguramente vamos a salir muy bien y vamos a reflexionar para controlar los factores de riesgo, en este caso cardiovascular, y aunque el COVID no se vaya, lo vamos a tolerar de una manera muy razonada, con mucha energía o con mucho coraje, se dice, ¿no? Mucho coraje para enfrentarla con los problemas de la vida y que a todos nos vaya bien, ¿no? Pues sí, y fíjate que varias cosas. Primero, una felicitación por tu mamá, el privilegio de Ah, gracias, qué tenerla a los amable. 105 años. La verdad es una bendición y ella seguramente, pues en el trayecto de la vida, pues vivió muchas circunstancias y por supuesto a la que les haces mención, es un mundo diferente, habrá que decirlo, pero también habrá que decir que la corresponsabilidad, pues es sustantiva. Por ello es que en este Día Mundial del Corazón, pues todo mundo le debemos de dar visibilidad, pero no solamente como un evento, como bien dices tú, sino como la participación que debemos tener todos, porque además como una lotería macabra, lo decía yo en otras entrevistas, es cuando de repente estás con una comorbilidad y llega algo que tristemente hace que te compliques más y por ello es también darle visibilidad a que por mucho será mejor no tener comorbilidades, estar sanos y más que nunca más vale prevenir que lamentar. Y sí, efectivamente, he tenido aquí la suerte de tener también a Alfredo Merino, otro gran cardiólogo, también amigo tuyo, amigo mío, y que le Sí, pusimos cómo no. énfasis sobre todo a esto por la importancia que dices que tienen las enfermedades cardiovasculares. Y déjame seguir con esta liga en cuanto a la enfermedad cardiovascular y sus consecuencias, pero ahora desde otro punto de vista. Y tiene que ser ya en las consecuencias con la enfermedad isquémica. Y durante esta pandemia, como hemos visto y ya lo hemos mencionado aquí mismo con la reconversión de los hospitales, pues hubo muchas enfermedades que tuvieron retraso en su atención y hay que decirlo a veces por la oferta limitada porque se le dio preponderancia a la atención de la COVID, pero la otra, como bien también lo decías, por el miedo del paciente y de su familia de acudir al médico por el miedo al contagio. Y ahí, en tu opinión, como actual director de la División Cardiovascular de los Hospitales ABC, tanto en el Campus Observatorio y en el de Santa Fe, en la Ciudad de México, que hay que decirlo, uno de los hospitales privados más importantes del país, además con una gran historia. Entonces, en la medicina privada, ¿cuál fue el impacto de la pandemia en relación específica con las enfermedades del corazón en un contexto en donde todo el mundo tenía miedo de ir a los hospitales, por ejemplo? ¿Cuál es tu reflexión en ese sentido, José Luis? Es muy interesante, como bien preguntas, en los hospitales o la medicina privada, que uno tiene la decisión de ir a ejercer, pues también sufrieron un grave impacto, ¿no? En el sentido de que, como bien dice, se reconvirtieron los hospitales privados. Hubo, según me entero, una gran necesidad de hacer unas inversiones muy importantes. En el caso del Hospital ABC Observatorio, todo el hospital, por decir así, se volvió COVID para tratar de ayudar a la población en general con unos convenios con la Secretaría de Salud. Y también, pues, hubo necesidad de hacer una gran campaña, ¿verdad? Por medios de difusión de los hospitales privados, concretamente el ABC, para que la gente se atendiera en el hospital, que tuvieran la confianza de ir al hospital ante la sospecha de COVID o si ya estaba demostrado que tuvieran COVID, se atendieran privadamente por esa oportunidad del convenio que hubo entre hospitales privados y el gobierno de México. En ese sentido, pues todo el hospital cambió y los pacientes que no tenían COVID se atendían en el otro hospital ABC en Santa Fe de especialidades, aspectos urgentes como apendicitis, vesículas, otro tipo de operaciones. Y para ello se llevaba un riguroso control de que las personas que tuvieran COVID se iban al hospital observatorio y había zonas específicas muy bien aisladas, muy bien sanitizadas de COVID, donde se atendían con los recursos más óptimos que se pudieran conseguir y que salieran bien los pacientes en la mayoría de los casos. Y en el caso de Santa Fe se hacían pruebas muy estrictas, no solo de laboratorio, sino de tomografía axial computarizada de pulmón,
para ver si el paciente en las horas de espera en urgencias antes de las intervenciones tenían COVID o no tenían COVID, porque muchas veces, como tú bien sabes, el COVID es el gran mimo, ¿no? Lo que en una época los que nos formamos en medicina hace muchos años era la tuberculosis, ¿no? Y hace siglos era la sífilis, por decir así, toda proporción guardada. Entonces puede manifestarse, aunque ya sabemos lo más frecuente, pero podía dar algunas sorpresas. Llegaban con manifestaciones digestivas del COVID, que tú eres el experto, como trombosis mesentérica, como un síndrome de trastornos funcionales de colon, en fin. Entonces se hizo una valoración muy estricta para que el paciente que no tuviera COVID y tuviera un problema específico, requiriera una intervención médica o quirúrgica de urgencia, se atendiera en el Hospital Santa Fe. Afortunadamente, como has mencionado, pues, se ha enfrentado el COVID, yo creo que muy bien por nuestra sociedad, por nuestros gobiernos, por nuestra iniciativa privada, en el sentido de que se ha dado una alerta a la población y parece que los números van bajando. En este sentido, los hospitales ABC quedaron ya abiertos con áreas muy restringidas, muy pequeñas de COVID. Están abiertos el hospital de observatorio y también tomando en cuenta, perdón ahora sí que reflexione de la pregunta anterior, tomando en cuenta que es la gran oportunidad, los hospitales ABC se han abierto de una forma distinta a la población en el sentido de que tiene clínicas impersonales donde se atienden las arritmias, que tú sabes que son problemas de palpitaciones, desmayos, molestias serias, clínica de dolor torácico, clínicas de colocación de marcapasos, o de cirugía de corazón, de cirugía vascular periférica, abierta a la población en el sentido que cualquiera por teléfono en la telemedicina puede llamar y consultar sin que tenga temor de que, bueno, me van a atrapar ahí, ya no voy a salir, sino al contrario, es también para médicos externos que quieran alguna consulta en forma sin que pierdan el control de su paciente, ¿verdad? Sin menoscabo de su autoridad, tengan consejos de especialistas en la salud cardiovascular, con la idea de que todos veamos el enfrentamiento a la enfermedad cardiovascular de manera diferente. Y se han hecho también en ese sentido, además de lo que comentamos del COVID, grandes inversiones, tanto en captación de personal de salud, los directivos, y ya sabes que los hospitales ABC son organizaciones de salud sin fines de lucro, que se puede prestar algún comentario, pero la verdad es que tiene fundaciones que poca gente conoce de ayuda a la población sin recursos en su alrededor, como es la Fundación Primex, que es británica, norteamericana en México, o bien la Fundación Amistad, ahí en Santa Fe, para las gentes sin recursos económicos y que no son derechohabientes del ISSSTE o el Seguro Social. Entonces, esas personas llegan a atenderse médicamente, inclusive intervenciones quirúrgicas, con un costo bajísimo o sin costo. Y ya no se diga Cardias, que es una fundación de cirugía cardiovascular para niños que tiene un gran prestigio con el doctor Alexis Palacios y que el ABC lo tiene como institución de salud privada, ¿no? Entonces, se han hecho un gran esfuerzo tanto de los fundadores del ABC, el patronato, las damas voluntarias, los administrativos, los gerentes, en sus diferentes niveles para darle un enfoque diferente después del COVID, que esperemos que baje ahora sí continuamente y no sea un ciclo nada más, aunque no va a desaparecer, para atender de una manera más abierta a la población, no solo de México, sino también del extranjero que quieran atenderse ahí de la mejor manera posible. Tenemos convenios también con hospitales internacionales, con nuestros vecinos del norte, para lo que se llaman los Grand Rounds, en la que se presentan casos clínicos, se opinan abiertamente especialistas cardiovasculares de nuestro vecino país del norte, de Estados Unidos, y tenemos visitas tanto de nosotros como de ellos a nuestras instituciones, y igual el curso y residencia de especialidad de cardiología para médicos o enfermeras que también tienen los hospitales ABC y que, bueno, han ganado primeros lugares varias veces en los consejos de cardiología, ¿no? Por decir un panorama general, doctor Jorge. Pues mira, primero son muy afortunados en el ABC por tener un director de la división como tú, porque además tiene No, muchas todo gracias. este panorama y además decir que efectivamente el hospital tiene toda una historia.
Creo que esta parte de la beneficencia que mucha gente no conoce o solamente cuando lo ha llegado a utilizar, esta parte de las fundaciones, tan solo por las tres que mencionaste, todas muy honorables, Primex, Amistad, Cardias, y sobre todo resaltando esta labor social tan importante en los niños. Es cierto lo que dices ahí con el doctor Alexis. Creo que vale muchísimo la pena que también el público se dé cuenta de lo que está sucediendo en los hospitales privados, porque luego se piensa que solamente son hospitales para tener lucro, etcétera y demás, y no, tienen una parte social verdaderamente importante. Y también decir que es cierto, ahora que hablabas de la sífilis y que hablabas de la tuberculosis como las grandes simuladoras, sin duda en la historia de la medicina, ahora una gran simuladora, y tienes mucha razón en ello, pues fue la COVID, porque se representa de diferentes caras, ¿no? De acuerdo a la edad o de acuerdo a la misma condición de los pacientes, aunque tiene su patognomía en algunos síntomas muy claros. Pero bueno, general, tú y yo podemos platicar horas sobre muchas Así cosas. es. Lo hemos hecho antes, no delante de las cámaras. Y déjame decirte primero que yo valoro mucho tu amistad, valoro mucho más Igualmente. tus conocimientos y por supuesto agradecerte esta entrevista. Y antes de cerrarla, solamente preguntarte si quieres agregar algo más. Bueno, yo quería insistir, ahora sí, como dice el himno de nuestro gran país que es México, que un soldado en cada hijo te dio, vuelvo nuevamente. Todos tenemos que participar. No podemos dejárselo nuestros retos, nuestros problemas, nuestras necesidades de salud a otra persona o otra entidad. Tenemos que enfrentarlos nosotros con mucho coraje, con mucho ánimo, ¿verdad? Con mucha energía, con mucho conocimiento. Y eso es lo único que puede hacer que nosotros vayamos mejor en cualquiera de las circunstancias de la vida ante los diferentes retos que se nos presentan, ¿no? Nosotros lo podemos hacer y en México lo hemos hecho muy bien, está demostrado nuestra historia y lo vamos a hacer mejor todavía, ¿no? De nosotros depende, de nadie más. Así es, general. Pues otra vez, muchísimas gracias por la entrevista y un abrazo a la distancia y a tu señora madre nuevamente y a toda la familia. Qué Gracias. amable igualmente. Gracias por todo.